El contenido violento que se encuentra en redes sociales es preocupante. Según un artículo de Forbes, se eliminaron 33 millones de contenidos violentos en el último trimestre del 2020, representando solo el 38% de contenido detectado por los sistemas de seguridad. Covidatón busca ser un espacio informativo que sea un contrapeso ante la crisis de violencia en la red. A través de la unión y trabajo colaborativo, busca difundir las acciones realizadas por personas y organizaciones en favor de la sociedad para poder hacer más fuerte el llamado a la acción. Nutre la vida con el poder de la información. Es un gusto volvernos a conectar en esta cápsula número 50 de Covidatón. Yo soy Verónica Chávez y en la parte técnica nos acompaña Jesús Ruelas. Y bien, esta semana damos continuidad a el tema que nos expuso la semana pasada Marbella Moreno. Recuerden, ella es licenciada en Mercadotecnia y bueno, también ha hecho mucho por los temas inclusivos. Por eso hoy quiero leerles un poquito más acerca de su trayectoria, porque me parece muy importante que resaltar todas las aportaciones que ella ha llevado a cabo a lo largo de su trayectoria laboral para poder hacer ambientes inclusivos y sobre todo en donde, pues bueno, ella ha laborado es lo que le ha dado pie a hacer todo esto. La mayoría de su tiempo es lo que ella busca, motivar que las personas con discapacidad puedan alcanzar objetivos personales y profesionales con el propósito de fomentar una cultura incluyente en cualquier entorno a través del desarrollo de habilidades de inclusión mediante una plataforma digital llamada Siendo Incluyente, a partir de la metodología Un Paso a la Vez por una cultura incluyente, fruto de su experiencia de vida como persona con discapacidad auditiva. Y bueno, pues así es como vamos a crear ambientes, sobre todo en el área administrativa, en el área productiva, en el área social. Ella nos dará 3 ejemplos de cómo podemos crear estos ambientes. Adelante, Marbella. Hola, es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Les voy a platicar un poco sobre algunos casos prácticos de cómo se puede crear a cabo una inclusión laboral. En mi experiencia, muchas veces las empresas encuentran difícil incluir a las personas en un proyecto de trabajo. Para empezar, lo que les recomendamos, por ejemplo, es cuando se identifican las necesidades del área o el departamento en el que va a trabajar la persona con discapacidad. Una de ellas, por ejemplo, por lo general son áreas tipo administrativas, como por ejemplo de contabilidad, de finanzas o de investigación. Incluso también puede ser trabajo como, por ejemplo, relacionado con recursos humanos, etc. Ese tipo de trabajo que ya son mucho más sencillos y prácticos que se pueden generar en el día a día para incluir a las personas con discapacidad, porque ya son trabajos cuyos procesos ya se tienen definidos, entonces es mucho más fácil empezar a incluir a las personas. Buscando las capacidades y habilidades de acuerdo al perfil de cada uno de esos puestos que se tiene que ocupar. Una de ellas, por ejemplo, si se ve una limitación en estas personas, volvemos a lo mismo en el tema de que cómo se le puede preguntar la accesibilidad, la adaptabilidad, es decir, preguntarle a esas personas qué necesitan para poder desempeñar su trabajo en su día a día. Una de estas que es muy importante es el tema, por ejemplo, de la vinculación tecnológica. Por lo general trabajamos con las computadoras, entonces esos dispositivos nos pueden permitir muchísimo incluir a las personas, porque podemos bajar aplicaciones acordes para poder desarrollar su trabajo en el día a día.
La otra parte de cómo se puede incluir es en el mismo equipo de trabajo, es decir, cómo pueden tener unas diferentes variaciones a esas necesidades de trabajo. Por ejemplo, hubo un caso de unas personas con discapacidad auditiva que se integraron a hacer equipo de contabilidad. Como realmente nada más se necesitaban entregar reportes financieros y contables y auditables, entonces realmente no era tan complejo el sistema, porque esas personas sabían hacer sus sumas, sus restas, sus multiplicaciones, todo eso, y comprendían los elementos básicos de la contabilidad. Entonces con eso podían enfocar muchísimo su trabajo. Y en ese caso de esas personas que como tenían la habilidad precisamente de no distraerse fácilmente con los ruidos del entorno, era muchísimo más fácil para ellas concentrarse en terminar sus labores. Entonces, por ejemplo, hubo casos de esos mismos equipos que les ayudó a, por ejemplo, que cada mes se iban hasta medianoche después de hacer los reportes financieros, porque como has sabido, los reportes financieros se den mes a mes. Entonces se esperaban hasta el último día del mes para poder capturar toda la información financiera y a veces que no lograban terminarlo. Pero cuando llegó esa persona con discapacidad auditiva, en ese caso, les ayudó muchísimo a reducir la carga de trabajo, porque como se concentraba y no se distraía fácilmente, en 30% su productividad. Entonces, ese sentido de que con ese 30% de ahorro en la productividad, les facilitaba entregar los reportes muchísimo más rápido. Y empezaron a sacar partido de eso. Eso es a lo que me refiero. O sea, independientemente de si es una persona con discapacidad o no, el tema aquí es realmente identificar qué es bueno cada persona en hacer su trabajo, en qué es bueno. Y a partir de eso, ok, si con esa capacidad de identificar en qué somos buenos, es más fácil que podamos desarrollarnos mejor en esas determinadas áreas o actividades. Esta es una. Y la otra parte, por ejemplo, en el tema de inclusión, hay otro tipo de trabajo en los que se denomina como, por ejemplo, los de call center, en las personas con discapacidad. De manera habitual ya tienen esa habilidad de ser resilientes, porque como en su día a día tienen que enfrentar muchos retos o muchas oportunidades de trabajar sobre cada una de sus capacidades. Entonces con esa resiliencia que van desarrollando, para ellas es un poco más fácil tratar con otras personas cuando se trata de tener temas de paciencia. En este caso, cuando se trata de la paciencia, es muy importante el trabajo que está relacionado con atención al cliente, porque los clientes, no todos como clientes, en algún momento hemos experimentado situaciones de estrés, de desesperación o de frustración porque no se nos atiende alguna necesidad o algún problema en este momento, que es más común, por ejemplo, en los bancos. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con las operaciones bancarias? Y sobre todo por el tema no solamente de que casi todas las operaciones son por vía telefónica o que a veces tienes que ir a la sucursal, pero no te atienden de la manera que lo necesitas. Entonces, en ese tema es cuando es muy bueno contar con personas de diferentes capacidades, o no solamente las personas con discapacidad, sino de diferentes entornos, como para poder comprender mejor a ese cliente cuál es su necesidad. En ese caso es a lo que voy. Es muy importante desarrollar esas habilidades de tener paciencia, empatía, comprensión, de escucha activa sobre todo, y también esa forma de saber qué es lo que estás aplicando en tus procesos para que estas empresas también puedan tener esa como cercanía con los clientes. Porque por lo mismo, si las empresas, como somos personas en realidad que conformamos una empresa, entonces si logramos transmitir esa parte de que una persona te está tratando y no solamente una empresa detrás, ya es más fácil que también desarrolle una retención al cliente, porque es muchísimo más fácil que un cliente regrese a donde ha tenido una muy buena experiencia que un cliente que no la ha tenido de manera positiva, y luego además eso te repercute en las mismas operaciones de las empresas y las utilidades, por ende, porque pues ya no les van a comprar.
Otro caso práctico también en ese sentido, hay una empresa de giro de alimentos que se dedica a desarrollar paletas y helados. Ellos desarrollaron un programa de capacitación que incluía desde la producción hasta la venta de los productos. Y en eso invitaron a muchas personas de diferentes capacidades, además de adultos mayores, pero más que nada personas con discapacidad. Y les explicaron todo el proceso de una manera más sencilla, que ellos pudieran comprenderlo y también llevándolos de la mano para que pudieran desarrollar esos productos y poderlos vender en el mercado en su propia comunidad. Es un ejemplo de cómo puede ser una empresa incluyente, porque está haciendo lo mismo que ellos están haciendo. Ellos les proveen los materiales a esas personas para que ellos ya hagan todo el proceso hasta el final y trabajan de la mano sobre tanto como la marca, la comercialización de los productos, que les ayuda muchísimo en su posicionamiento. Y ahí se viene lo que se le llama como el desarrollo de franquicias pequeñas, específicamente para esas personas con discapacidad. ¿Y qué son las franquicias? Realmente es el uso de la marca. Entonces esa empresa les estaba prestando también el uso de la marca para que ellos pudieran más fácilmente vender sus productos, y no solamente porque sabían hacer las paletas así como así, sino que estaban respaldadas por la marca de esa empresa. Ese es uno de los ejemplos que también se puede hacer como ser incluyente. Si no les puedes dar trabajo de manera directa, pero que sí es una manera de ser como ganar y ganar, porque por un lado la empresa presta su marca y la otra persona pues ya está desarrollándose a su ritmo y de la mejor manera posible la comercialización de los productos. Y también es como un campo, una oportunidad para la misma empresa detectar los talentos de esas personas con discapacidad, en el sentido de quién es muy bueno vendiendo o quién hace mejor los productos, o no sé, dependiendo de cómo para su evaluación, pues. Este es uno de los ejemplos que podemos mencionar. Otro caso práctico también que podemos tener es el tema de, bueno, como ya he mencionado, primero que es el tema de incluir a las personas en un equipo de trabajo, identificando el talento y la capacidad que tiene la persona para desarrollar ciertos proyectos o ciertos procesos que ya se han identificado. El segundo es como este que acabo de mencionar, de la franquicia de las paletas y helados. Y el tercer ejemplo que les quiero mencionar es la verdad, en lo personal ha sido un gran caso de admiración para mí, porque se trata de una chava que tiene discapacidad auditiva, es americana. Esta chava se graduó de la Universidad Gallaudet de Estados Unidos, que está enfocada para las personas con discapacidad auditiva. Esa es una cosa muy importante. En Estados Unidos tienen universidades que son carreras exclusivamente para personas con discapacidad auditiva, que se enseñan en lengua de señas o incluso también en oralizadas, pero más enfocadas en lengua de señas. Y eso es algo muy padrísimo, porque en México desafortunadamente todavía no contamos con ese sistema educativo. Pero bueno, volviendo al tema de la chava en cuestión, esta chava se graduó de esa universidad en Estados Unidos, y cuando empezaron las campañas de Barack Obama para la presidencia, ella sirvió como intérprete para difundir la información de las campañas de Obama. Ella lo había hecho por iniciativa propia, porque se había dado cuenta que no por lo mismo del tema de los intérpretes, que la información se perdía en el proceso del mensaje. Y ella no solamente transmitía el mensaje de Obama, sino que también transmitía el mensaje de la competencia de él. Pero ella lo empezó a transmitir a la comunidad sorda de Estados Unidos, y llegó a un punto en el que Obama se fijó en ella y dijo, bueno, ¿quién es esa chica que me está transmitiendo todos los mensajes y está involucrando a la comunidad sorda en Estados Unidos? Y varias pues se ha dado cuenta que realmente había un pequeño mercado de personas, políticamente hablando, que estaban excluidas. Entonces cuando ya empezó a invitarla para que participara en sus campañas y todo eso, le dijo a Obama, ¿sabes qué? Si ganamos,
te doy una posición por estar conmigo durante la campaña y por ser, pues, por transmitir los mensajes políticos. Y al final, pues, obviamente ya sabemos lo que pasó, que Obama ganó y se quedó con la presidencia por casi 8 años, y en ese transcurso le dio esa posición a esa muchacha y llegó a ser una de las coordinadoras de relaciones públicas de la Casa Blanca. O sea, imagínense a lo que voy, que haya llegado tan lejos y solamente por una cosa en la que ella logró identificar. Y no solamente eso, sino que también Obama fue muy listo para reconocer ese talento que ella tenía. La puso al mando de las relaciones públicas de la Casa Blanca. Y ya ven que la Casa Blanca tiene como también es culturalmente hablando, invitan a muchos alumnos de diferentes escuelas a que vayan a como tours para que conozcan cómo es la Casa Blanca, y no sé qué, o sea, no solamente para los alumnos de las escuelas, sino también para los turistas del mundo. Ya ella, que se llama Lea Katia Hernández, a ella la puso como coordinadora también, y también ella se encargaba de transmitirles cómo era la Casa Blanca, cómo era trabajar en la Casa Blanca, los diferentes presidentes de la historia de Estados Unidos, o sea, ese tipo de cosas que tú dices, wow, es sorprendente, ¿no? Eso es a lo que me refiero, o sea, que el tema ahí, nunca hay que olvidar que somos personas y que todos tenemos algo de que aportar de alguna manera. Marbella, nos estuviste explicando 3 áreas en las que se pueden incluir a las personas. Me gustaría, voy a hacerte una pregunta para cada ambiente. Voy a empezar con el ambiente administrativo. Tú resaltaste que las personas con una situación especial suelen ser como más receptivas y al mismo tiempo lograr una mejor atención. ¿A qué te refieres con eso? Porque te lo comento, hace 2 cápsulas anteriores estuvimos hablando acerca de la atención y es muy interesante, pues ahorita que tú nos enfatices que personas así, con alguna situación ya sea auditiva, visual, de autismo, en fin, con diferente patología, pueden lograr una concentración o una atención mucho mejor que una persona neurotípica. ¿Cómo se logra? Normalmente cuando tenemos alguna limitación, tratamos de compensar lo que nos falta de ese sentido o de esa limitación y lo canalizamos a otro grado. Y como muchas veces, y precisamente por eso hace que enfaticemos el tema de la atención, porque para poder sobrecompensar esa carencia o esa limitación, entonces requerimos lo vamos desarrollando de manera innata, o sea, como que decimos, ok, necesito suplir esa carencia y por lo tanto voy a centrar mi atención en lo que sí puedo hacer y concentrarme con lo que sí puedo hacer, con lo que sí puedo trabajar o con lo que sé hacer. Nos hablaste también de un siguiente ambiente, que es el área productiva, ya sea a través de la producción o la fabricación de productos o artículos o alimentos. En este caso nos hablaste de alimentos. A mí me queda la duda de cómo es que las personas que crean este tipo de empresa hicieron las adaptaciones para que las personas con una limitación pudieran llevar a cabo los procesos y lograran fabricar ese tipo de productos o producir más bien ese tipo de productos, paletas, helados, en fin, lo que ellos venden actualmente. Mira, en punto de que cuando son empresas de alimentos es muchísimo más fácil porque ya son procesos que tienen un resultado final, que se espera un resultado final, ya sea un hot cake,
ya sea huevitos revueltos o no sé, sí, ya tienen una serie de pasos específicos. Y por otro lado, es un producto que también todo el tiempo estamos comiendo algo. Entonces también eso ayuda muchísimo a que se genere esa demanda-oferta. Y es muchísimo más sencillo transmitírselo a otra persona, porque puedes empezar con algo muy sencillo de hacer y de entregar. Claro, ya está variando de acuerdo con la complejidad de la empresa. Puede empezar con ese tipo de proyectos o puede empezar a involucrarse, identificar dentro de todos sus servicios y productos que hacen normalmente cómo podrían replicar a una menor escala para que esas personas con alguna limitación también puedan verse involucradas en el proceso de alguna manera. Este último, y fue el que más te entusiasmó compartir, fue el de una chica estadounidense. ¿Nos podrías platicar un poco más de la historia de esta chica? Y realmente, pues tú ¿qué es lo que percibes al llevar a cabo ella esta actividad? Claro, de hecho su historia es muy inspiradora porque ella logró identificar que no había información suficiente de los diferentes candidatos de cuáles eran sus propuestas políticas. Ella realmente habla pura lengua de señas, no está tan oralizada. Pero lo que ella hizo, eso sí, sabía leer y escribir perfecto y dijo, bueno, yo con eso voy a acercarme a las redes sociales, a contactar a los diferentes candidatos para decirles, oigan, por favor me pueden aclarar mis dudas de cuáles son las políticas que van a llevar a cabo, cómo lo piensan implementar, etc. Y con eso ella empezó a armar una tabla comparativa con los diferentes de la información que le iban dando los candidatos. Y además de que fue en una aprovechó la oportunidad que en ese momento fue que las redes sociales ya se estaban empezando a involucrar. Entonces ella aprovechó tanto esa información, esa posibilidad de contactar a los candidatos a través de las redes sociales, que en ese momento era Facebook. Precisamente por esa misma razón, Obama se fijó más en ella, porque dijo, bueno, estaba haciendo su propia labor de sintetizar toda esa información disponible. Y bueno, en ese caso Obama fue el único que logró aprovecharla, porque se acercó a ella y le dijo, quiero que trabaje conmigo en la campaña. Y bueno, creo que ella formó parte de ese logro. Entonces, creo que nos da un ejemplo de una seguridad muy importante para que en cualquier situación que te parezca adversa, pues le des el cambio y la veas como la gran oportunidad para desarrollar otros talentos, como nos lo dijiste hace un momento también, ¿no? A veces buscas cómo compensar la limitación con una habilidad, y creo que ella lo ha hecho de la mejor forma, porque según entiendo por lo que nos contaste atrás de cámaras, ella sigue trabajando para Microsoft. Exacto, así es. Muy bien, Marbella, pues muchísimas gracias nuevamente por esta participación aquí en Covidatón. Ha sido un placer poder compartir información de lo que tú has llevado a cabo a lo largo de tu historia laboral y también de vida, porque eres un ejemplo a seguir, y de verdad yo toda mi admiración, porque has podido ahora sí que lograr grandes cosas a través de una adversidad. Le has sacado jugo, y bueno, creo que eso es de admirarse, y muchísimas gracias por esta colaboración más en Covidatón. Muchísimas gracias a todos. Les pido que a todos aquellos que nos escuchan lo compartan. Y bueno, Marbella, por favor también tú compártenos tus redes sociales, y bueno, nos estaremos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vero. Es un gran gusto poder estar aquí con todos ustedes
Y bueno, me pueden seguir contactando a través de Facebook e Instagram con la de Siendo Incluyente. Y bueno, pues también aquí está junto con Vero, que es un gran gusto platicarles todos compartirles esos casos y seguiremos colaborando para más. Gracias por acompañarnos en una cápsula más de Covidatón. Te esperamos el próximo 30 de agosto a las 8 con el tema El día a día en la Casa Hogar Parlas. Sigue la transmisión en www.covidatón.org. Para más información sigue nuestras redes sociales y recuerda, inclusión en acción.